¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida a tu programa Acontecer Médico, con un tema que estoy seguro que les va a ser también, como siempre y como todos los hemos hecho, con una gran utilidad y con muy buenas noticias en este programa y durante esta hora, así que los invito a que se queden con nosotros. El tema de esta tarde, de hecho, va a ser el abordaje actual del sobrepeso y la obesidad, algo que a todos nos interesa mucho seguramente. Para ello tenemos a un gran invitado, él es especialista en nutrición clínica y obesidad. También tiene especialidad en la nutrición geriátrica, psiconutrición, educador en obesidad, nutrición deportiva y también obtuvo una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual en el Instituto de Psicoterapia Cognitiva Beck Institute. Estoy hablando del doctor Óscar Martínez, a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa. Doctor, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias. Un placer estar en tu programa. Al fin me invitaste. Al fin, por fin llegaste. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, bienvenido, ¿no? Te veía, a ver cuándo me invita Ricardo. Aquí estás, mira. Finalmente ya estamos aquí. Pues un placer, como te comentaba, estar Excelente, aquí claro. Y formar parte de Acontecer Médico. Exactamente, y ese es un buen punto porque les quiero comentar que tenemos hoy una gran noticia y es que a partir de hoy justamente estamos arrancando nuestra campaña contra el sobrepeso y la obesidad. Esta campaña va a ser permanente, o sea, es algo que vamos a iniciar hoy y la idea de esto es irla enriqueciendo y evolucionando conforme pase el tiempo. ¿El por qué? Bueno, pues vamos a decir el por qué y van a ver que está bien justificado. En los últimos 30 años el sobrepeso y la obesidad se han convertido ya en una verdadera epidemia en México y en el mundo, por supuesto, pero pues estamos aquí en México, pues hay que combatirla acá, ¿no? La obesidad es una grave amenaza para la salud de millones de mexicanos. En México afecta a 1 de cada 3 adolescentes y niños y a 7 de cada 10 adultos. Entonces, tanto niños como adolescentes, pero sobre todo los adultos, el porcentaje es enorme de sobrepeso y obesidad. En Acontecer Médico, como lo hemos comentado, pasamos de la información a la acción y es por eso que me da muchísimo gusto comentarles que a partir de hoy iniciamos nuestra campaña permanente contra el sobrepeso y obesidad. Y justamente pues como coordinador general, doctor, y aprovecho para presentarte, que aparte de que, mira, vienes al programa y además pues con bombo y platillo, porque la intención de que siempre tuviéramos nosotros un coordinador general para esta campaña, pues qué bueno que lo estamos haciendo en conjunto contigo, por tu preparación, por tu experiencia y sobre todo por lo carismático y la preparación que tienes, porque ahorita que vamos a entrar más en detalle, pues yo creo que muchos van a ver que es importante esta preparación que tú tienes y bueno, de antemano agradecerte el que vayas a coordinar este gran proyecto y por supuesto que estés aquí con nosotros, ¿no? No, al contrario, para mí es un gran orgullo ser el coordinador general de este proyecto. Sí, que hay muchos proyectos, pero de repente quedan en el tintero, nada más se proyectan, pero realmente no se llevan a cabo. Así es. Nosotros vamos a llevar a cabo, como dijiste, de la planeación a la acción y estamos en eso, en la acción, ¿no? Así es. Precisamente porque las cifras, como tú mencionabas, las cifras de sobrepeso y obesidad realmente son alarmantes y preocupantes. Preocupantes. Y en realidad lo que nosotros nos dimos cuenta es que se han hecho muchas campañas masivas que realmente no tienen ningún fundamento, no llevan a ningún lado. Entonces, de alguna manera, creo que haciendo las cosas bien, creo que vamos a tener cualquier cantidad de resultados y de eso estoy seguro y por supuesto con tu ayuda. Pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos, doctor? Y hay siempre la duda, ¿cuándo es el sobrepeso y cuándo ya es una persona obesa, doctor? Platícanos. Bien, de hecho, quiero comentarte que al menos el 50% de los pacientes que realmente tienen sobrepeso y obesidad no se asumen como tal. O sea, se ven en el espejo, se ven cachetones, se ven a lo mejor robustos, ven que tienen una lonjita, pero no se asumen que tienen un diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Es decir, el 50% de los pacientes no se ve, sino que nada más se ve de aquí a aquí, de repente la mujer cuando se está maquillando, el hombre cuando se está rasurando, pero no se ve el cuerpo. Y solamente el 20% de los pacientes que se asumen con sobrepeso, pero realmente tienen obesidad. Entonces, lo que no se ve, no se puede tratar. Y aquí la cuestión importante es que el sobrepeso y la obesidad se toma como un problema de tipo estético, no como una enfermedad. El paciente no lo asume como una enfermedad y sabemos que es una enfermedad metabólica, crónica, recidivante, no curable, pero 100% tratable. Exactamente. ¿En qué momento tenemos obesidad? De acuerdo a la norma oficial mexicana 008, nos señala el índice de masa corporal, que es la talla al cuadrado,
Sí, por tu peso. Aunque es un poquito complicado para el paciente, pero las cifras dicen lo siguiente. Entre 25, más o menos 25 al 29.9 sería como obesidad grado 1. Obesidad grado 2 sería del 30 al 34.9 y obesidad grado 3 sería a partir del 40%. Okay. Del 40% también se conoce como obesidad mórbida. De manera más simplista, yo le digo al paciente, mejor mídete la cintura. Hay un índice, de hecho, en los parámetros internacionales de la actualidad, para medir sobrepeso y obesidad y factores de riesgo, es un parámetro más sencillo que es medirse cintura por altura, o sea, muy sencillo, cintura por altura. Y se saca un índice. Si mides, por ejemplo, 85 de cintura y mides 1,70, el corte es 0.50. A partir de 0.50, si te sale 0.50, tienes sobrepeso. Okay. Tomando referencia en el sexo masculino. Y en la mujer, si tiene 80 de cintura y mide 1,60, el corte sería 0.50 y tendría sobrepeso. Es decir, que si mide 1,60, es mujer, y tiene más de 80 centímetros de cintura, vete preocupando porque ya tienes sobrepeso. Okay. Si eres hombre y mides 1,70 y ya tienes más de 85 centímetros de cintura, ya tienes sobrepeso. Perfecto. Y el punto de corte para obesidad sería 88 centímetros en la mujer y 95 centímetros en el hombre. O sea, tan simple como medirte la cintura, claro, y ahí podemos diagnosticar lo que es sobrepeso y obesidad. ¿A qué altura se mide uno, doctor? Bien, bueno, en el paciente que tiene sobrepeso y obesidad es complicado, pero sería como la parte más reducida entre la cresta ilíaca, es decir, la cadera y la costilla. La parte más reducida sería ahí la cintura, porque es diferente medir perímetro abdominal que medir cintura. Exacto. Entonces, precisamente tiene que ser en la parte más reducida y cómprate una cinta métrica. Si tienes más de 85 centímetros, si eres hombre, tienes ya sobrepeso, tienes 95, ya tienes obesidad. Correcto. Así de simple. Está bien. Así de simple ya tienes un diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Pues así está más simple, ¿no? Más claro. Y de alguna forma, bueno, abundando un poco sobre esto, el sobrepeso y la obesidad, la Organización Mundial de la Salud la define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Estamos hablando justamente que la medida que se maneja de base es el índice de masa corporal, que es lo que tú estás explicando, y de alguna forma se ha hablado mucho ahora del índice de grasa, doctor. Eso hay aparatos que la miden, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de tomarlo como una referencia? Bien, la referencia, por ejemplo, hay ciertos parámetros o porcentajes de grasa que están dentro de la normalidad. El porcentaje de grasa óptimo en un hombre maduro, promedio de 20 a los 40, 45 años, tiene que ser un promedio entre 15, máximo 23. Correcto. Como un porcentaje de grasa aceptable y saludable. Y en la mujer el parámetro es totalmente diferente, sería más o menos entre el 25, 30, tope hasta 33. Ese sería como composición corporal. Pero se mide por medio de básculas de impedancia magnética o se mide por medio de plicometría, aunque la plicometría no es un parámetro que se pueda aplicar en pacientes con sobrepeso y obesidad, porque a veces no hay plicómetros que alcancen a medir precisamente los pliegues para un paciente que tiene, ejemplo, una circunferencia de cintura de 110. No hay manera de medir un pliegue. Entonces ahí no se aplica lo que es la plicometría. La plicometría se aplica más en nutrición deportiva, porque ahí sí ves la evolución, o por medio de una báscula de impedancia magnética que tiene un principio físico que hace un análisis de composición corporal y sí nos dice qué porcentaje de grasa, músculo, agua y peso tiene el paciente. Está súper, ¿no? Ya bien completa, y es una tecnología que también podemos ahora aprovechar para esta campaña que iniciamos el día de hoy. Bueno, también algo que se me hace a mí muy interesante es el hecho de que la causa del sobrepeso y la obesidad, la generalidad con la que se han hecho las campañas y con la que se vierte la información en medios hace que definitivamente no aplique para unos, otros no. Y eso crea confusión, inclusive crea frustración, porque en cierta manera dijeron, es que yo vi que dijeron esto y a mí no me está funcionando. Finalmente, con esto lo que quiero, doctor, y si estás de acuerdo, es que el abordaje debe ser en forma individual e individualizada, de acuerdo a cada caso. No se pueden hacer dietas generales. De hecho, yo me acuerdo mucho que a veces la industria farmacéutica a los médicos les dejan blogs con dietas. Así es. Entonces el médico a lo más que llega a decir, ¿sabes qué? Tiene que bajar de peso, así que arranca la hojita, que es igual para todos, y 200, órale, ahí le va, ¿no? Ajá. Exacto, el número de calorías. Entonces,
eso, digamos, es lo que nosotros pretendemos y creo que lo hemos platicado. Queremos romper con esa parte, que se está manejando todo de una manera hasta cierto punto indiferente, digamos, muy fría, donde no se está, por lo mismo, pues obviamente nuestros porcentajes de crecimiento en nuestro sobrepeso y obesidad son, olvídate, ilimitados, y además crecen y crecen cada mes, cada año, y lo único que hace el gobierno pues es ver cómo el país está engordando mucho más, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí en este caso, como las principales, digamos, 3 causas, doctor, que produce el sobrepeso y la obesidad, ¿cuáles serían? Bien, mira, la obesidad es una enfermedad de causa biológico, psicológica y social. Ok. Nos vamos primero a lo biológico. Hay estudios bien interesantes que nos señalan que al menos del 25 al 30% de los pacientes, cuando tienen un antecedente, ejemplo, solamente mamá con sobrepeso, puede ser la posibilidad del 25 al 30% que tenga sobrepeso o obesidad. Pero cuando son ambos padres, sube hasta el 50%. Caray. Ojo con esto. Se hereda el factor, más no la enfermedad. ¿Sí? Exacto. El factor significa que puedes tenerla, pero no significa que debes tenerla. Hay una predisposición, Así pero es. no quiere decir que la vas a tener. Exactamente. Claro. Y muchas veces le culpamos a la mamá, al papá, a la genética, que es la principal causante. No, el principal causante de sobrepeso y obesidad son los hábitos alimenticios, la transición alimentaria, y yéndonos también a lo biológico, aparte de la cuestión genética, que sería un promedio como del 25 hasta el 30, 50%, pero repito, es solamente como un factor, sería también las causas metabólicas. Y sería como una adivinanza, ¿qué es primero? ¿La obesidad o la causa metabólica, o la causa metabólica te llevó a la obesidad? Es como la adivinanza de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Así es. Entonces, hay muchas condiciones metabólicas que te pueden provocar como obesidad secundaria, ¿sí? O como causa de obesidad en base a eso. Por ejemplo, puede ser como resistencia a la insulina, alteración a nivel de la hipófisis, alteración a nivel del páncreas, pero el paciente se tiene que investigar, se tiene que hacer medicina basada en la evidencia, y para eso tenemos que hacer una valoración médica, nutricional e en ocasiones también psicológica, porque también vamos a las causas psicológicas, que sería la... Eso es lo que en un momento dado me gustaría que ya lo vamos a ir desarrollando. Como verán, todo lo que acaba de mencionar el doctor durante esta hora lo vamos a estar desarrollando. Quédese con nosotros, vamos al corte y no tardamos nada. Regresamos a hablar sobre por qué ahora la obesidad se le denomina ya una enfermedad. Soy el doctor Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Bueno, estamos de regreso y les comentaba antes de salir al corte que la obesidad ya está considerada una enfermedad. Les comento que en 2013 la American Medical Association, que es la más grande de Estados Unidos, declaró la obesidad tal cual ya como una enfermedad. Ya lo había hecho la Organización Mundial de la Salud y ellos de alguna manera lo ratificaron. El propósito es que los médicos, y eso fue el propósito en Estados Unidos y esta campaña pretendemos que nosotros aquí en México lo sea, es que los médicos empiecen a tratar de forma más seria
la obesidad y además tratarla ya como una enfermedad, ya que la obesidad siempre se ha considerado solamente como un factor de riesgo para enfermedades, cosa que ya no lo es. La OMS ya define la obesidad como la epidemia del siglo XXI. Y desafortunadamente Estados Unidos y México estamos en la lista negra en los primeros lugares. La obesidad es un trastorno muy complejo que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal y sobre todo que ya la obesidad dejó de ser solamente, como lo decías, doctor, una cuestión estética, ¿no? Entonces ya vamos más allá de esto. Entonces, el hecho de que ahora sea como una enfermedad, obesidad, una enfermedad que produce más enfermedades, ¿no? Así es. Sí, de hecho es la puerta de entrada hacia las enfermedades metabólicas. Exacto. Sí, porque comentábamos que la obesidad no solamente es tener cachete, lonja, sino que el tejido metabólico activo más grande y endocrino de nuestro cuerpo es la grasa. Y a veces el paciente no sabe eso, que la grasa tiene funciones importantes. Desde el punto de vista hormonal te modifica todas las hormonas. Claro. Te provoca resistencia a la insulina. Las mujeres, por ejemplo, incrementa estrógenos, produce poliquistosis ovárica, etcétera. O sea, produce muchísimas cosas. Esa es la puerta de entrada. Entonces, ¿qué sucede con el tratamiento? Que regularmente en el tratamiento vamos a la consecuencia más no a la causa. Y estábamos hablando precisamente de las causas de tipo metabólico, de tipo hereditario, pero también hay de tipo psicológico. Hoy, por eso es importante el tratamiento de manera integrativa, no solamente la asesoría médica y nutricional, sino también la asesoría o valoración de tipo psicológico. Porque el problema en sí, Ricardo, no es el número de calorías que consume el paciente, ¿sí? Sino el patrón de conducta que tiene el paciente que aprendió desde la infancia, adolescencia y adultez. Los hábitos alimenticios se aprenden en la infancia, se afianzan en la adolescencia, pero se aplican lo que ya aprendiste de manera como antecedente en la adultez. Es por eso que a veces es complicado modificar hábitos alimenticios en un adulto. Y es que porque yo ya no puedo cambiar, siempre exactamente, así es lo que me gusta. Es desaprender lo aprendido cierto, para volver a aprender, y es un problema de conducta. Así es. No es un problema de calorías. Qué buen punto que manejas esto. Entonces, ahorita, mientras no se maneja la conducta, el patrón de conducta, y el patrón de conducta es como un guión de película, como tu propia historia que ya tienes escrito. Entonces, cuando al paciente le dices, ahora va a comer lo que necesita, no lo que quiere, al paciente dice, ay, pues ahora voy a dejar de comer mis tortas ahogadas, etcétera. Entonces, no hay que satanizar la comida de que cierto cuál alimento es el que te engorda, sino es todo. Claro. Sí, hay que ver todos los antecedentes, todos los factores, y en base a eso ya se pone un tratamiento totalmente personalizado. Por eso es importante la valoración integral. Claro, y hablaríamos, digamos, de buscar un equilibrio en la persona, ¿no? En el sentido de su consumo de nutrientes, su actividad física, etcétera, ¿no? Que es lo que también ahorita me gustaría que comentáramos. Así es, porque desde el punto de vista psicológico, a veces el paciente utiliza la comida como un método para lidiar emociones. Exacto. Come porque sí, come porque no y come por si acaso. Este punto ahorita me gustaría ampliarlo un poquito más, pero bueno, la buena noticia es que ya damos hoy también el primer paso, además de lanzar nuestra campaña contra el sobrepeso y la obesidad, a través de que igual pasamos de la información a la acción, y aquí el doctor Oscar Martínez, nos está ofreciendo 10 consultas gratuitas. Así que llamen en este momento al teléfono que aparece en pantalla y obtengan una de estas 10 para que vayan sin costo a que el doctor Oscar Martínez les haga una valoración gratuita, y de esta manera pueda hacer también su primer paso hacia combatir individualmente el sobrepeso y la obesidad. Y en ese sentido, doctor, lo que estás comentando a mí se me hace que está también muy interesante, porque la propuesta de lo que es en sí esta campaña, como ya lo platicamos, es que sea de una manera integral, que es una campaña individualizada, y que de alguna forma estemos haciendo o realizando un acompañamiento constante a esa persona. ¿Por qué? Porque sabemos que refleja a la persona mucha ansiedad de que tiene que generar cambios, y cualquier cambio a cualquier persona nos inquieta, ¿no? Entonces creo que ese punto psicológico, y bueno, al principio mencionaba de tu preparación, y que esa situación de preparación que tienes, esa maestría, digamos, creo que la puedes aplicar muy bien, porque nosotros que ya recorrimos un poco el camino en otro tiempo, que habíamos hecho
algo de inicio, lo estamos haciendo muy local, pero bueno, ahora como estamos a nivel nacional, la idea es ir pensando el cómo lo vamos a llevar a todo el territorio nacional a través del programa, a través de redes sociales, y esto creo que va a ser una forma en la que podemos nosotros estar vertiendo una información constante, pero con evidencia médica, para que de cierta forma las personas nos puedan retroalimentar y podamos hacer como que este gran proyecto, ¿no? Pero en el sentido estricto de lo que es la persona, yo a veces he visto que es mucho más difícil que tengan la voluntad de cambiar, la voluntad de empezar a reconocer y combatir su sobrepeso y obesidad, a lo que realmente puede ser el cambio de hábitos. No tienen a veces ni siquiera la voluntad para acudir al médico. Y es justo lo que te comentaba de que si, por ejemplo, el paciente desde el punto de vista psicológico no tiene la motivación, exacto, la motivación es el motor que te va a llevar hacia algo y la voluntad es inherente a ti. ¿cierto? O sea, nadie te puede dar, nadie te puede prestar ni vender voluntad. Si no tienes voluntad, y yo aplico con el paciente desde el punto de vista motivacional lo que le llamo la 5D del proceso del cambio. La 5D del proceso del cambio inicia con el deseo. Y el deseo es, como comentamos, es la voluntad y es inherente a ti. Después del deseo sigue la decisión, y la decisión es el deseo en acción. O sea, tú puedes tener el propósito de cambiar de peso, pero si no le pones acción, en consecuencia queda como un proyecto, o a lo mejor quedas con la dieta ahí en el refrigerador, pero nunca la hiciste. Cierto. El tercer punto es la devoción, y la devoción tiene dos connotaciones. La connotación de fe, que así como pudiste subir, puedes bajar. Sí, y la connotación también de la obligación y la responsabilidad que tienes con tu cuerpo, porque es tu cuerpo, tú cargas ese sobrepeso y en consecuencia también todas las complicaciones y secuelas del sobrepeso y obesidad. Por último sería la disciplina. Y disciplina regularmente es hacer lo que debo de hacer, aunque no lo quiera hacer. Claro. Al paciente hay que de alguna manera responsabilizarlo de lo que tiene. Y en base, si ya es responsable de lo que tiene, o sea, de lo que ve, a lo mejor el paciente ve solamente ciertos kilos en la báscula. Y yo le comento al paciente que el paciente es un ente completo, no solamente lo que refleja la báscula, también es emociones. Y siempre detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Claro. Y a veces hay que conocer esa historia. Sí, y esa empatía yo creo que es muy importante, pero además el poderle dar la oportunidad y el tiempo a ser escuchados, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho platicaba yo aquí, estuvo un médico internista y le decía, doctor, en realidad en su consulta platica con el paciente y lo escucha, tiene la retroalimentación en el sentido de sobrepeso, obesidad, etcétera, o realmente nada más le dice tienes que bajar de peso. Y finalmente me dijo, pues yo hablo por mí, pero te podría decir que la gran mayoría es lo único que le decimos, tienes que bajar de peso, pero no nos metemos en nada más. Y la verdad no nos da el tiempo ni nos damos el tiempo como para poder escuchar al paciente. Que cuando el paciente acude por dos motivos, o por gusto, porque dice quiero bajar de peso por mejorar mi salud, mejorar mi expectativa de vida, mi calidad de vida, o por susto. Sí. Cuando es derivado. Ya por indicación médica. ¿Cuál ¿no? quieres? O bajas de peso ¿Cuál o te de vas los a dos infartar, caminos ¿no? quieres? Claro, sí, exacto. Sí, el del susto o el del gusto. Entonces es mejor hacerlo por gusto. Por supuesto. Y hacerlo por gusto es cuando le quitas la etiqueta a la dieta. ¿Sí? Y lo cambiamos por hábitos alimenticios saludables. Okay. Porque el paciente piensa que va a ir una dieta y no es así, sino lo que tratemos de hacer con el paciente es, como te comentaba, ir a la causa. ¿Cuáles son las causas que te están provocando? Probablemente ansiedad, compulsión de comer. Entonces, mientras no vayamos a la causa, si la causa es de tipo psicológico y no se toca ese punto psicológico, hay situaciones que el paciente a lo mejor no ha resuelto y utiliza la comida como un método para lidiar, en consecuencia ese paciente no va a tener éxito. Así es. Bueno, pues tenemos esas 10 consultas gratuitas para que nos llamen para que, obviamente es aquí en Guadalajara, y aprovecho para hacer la invitación al resto de la República. Si tienen ustedes la especialidad de nutrición clínica o bariatras, digamos, llámenos para que en este sentido también puede ser que ustedes dentro de cada territorio, dentro de cada estado, sean ustedes quienes estén atendiendo a los pacientes y nosotros a través del programa podamos conducirlos o dirigirlos directamente hacia ustedes en cada estado de la República. Así que pónganse en contacto con nosotros, aparece nuestro teléfono, nuestras redes sociales, por WhatsApp, en fin, estamos listos para arrancar con esta campaña permanente contra el sobrepeso y la obesidad. Vamos al corte y regresamos. Soy el doctor Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales,
tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Bueno, entonces les recuerdo, si nos acaban de sintonizar, que hoy estamos lanzando nuestra campaña contra el sobrepeso y la obesidad, en el sentido de que en cada estado pretendemos que haya profesionales de la salud interesados, médicos, que se integren para que de cierta forma nosotros podamos derivar a los pacientes. Aquí en Guadalajara, el doctor Martínez nos está ofreciendo 10 consultas sin costo para que estas personas inicien justamente con la mínima inversión. Bueno, que en este caso no es la mayor inversión, sino que es gratuita, pero que realmente se den la oportunidad de arrancar con todo el proceso, que como lo está bien diciendo el doctor Oscar Martínez, no es un proceso fácil, no es algo, nadie ha dicho que bajar de peso es fácil, son muchos años de hábito, muchos años de tener ya una costumbre, y hay mucho desconocimiento también en el sentido de lo que engorda, de lo que no nos engorda, etcétera. Entonces, bueno, prevenir y combatir la obesidad definitivamente que ya era urgente, y Acontecer Médico, pues estuvimos preparando esto, le tenemos mucha fe a que lo vamos a sacar adelante ese proyecto, porque es una urgencia en materia de salud pública. La obesidad impacta también negativamente la calidad de vida, la productividad. Por supuesto que las personas que lo padecen empiezan a tener otro tipo de complicaciones, disminuyen su calidad de vida definitivamente, pero además como país pues representa un alto gasto, doctor, la sobrepeso y obesidad, y sus secuelas o sus complicaciones o consecuencias, pues realmente es lo que está generando las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónico-degenerativas, que de cierta manera lo que van a hacer es llevar más al quebranto al país en el aspecto también de la salud, que otro tipo de situaciones, ¿no, doctor? Sí, de hecho la obesidad es de las enfermedades más caras, porque es una enfermedad crónica y como que comentamos es la puerta de entrada hacia otras enfermedades. Así es. Es sumamente raro encontrar un paciente que tenga obesidad, solamente obesidad, pero regularmente va acompañado con hipercolesterolemia, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, problemas articulares, etcétera. O sea, claro. Y para cada uno de ellos requiere de algo medicamento. Si tú checas las clínicas están llenas precisamente de pacientes que tienen enfermedades metabólicas que la causa de entrada fue la obesidad. Es cierto. Y siguen yendo mes con mes por su medicamento, pero no bajan de peso. Claro. Sí, no, yo creo que eso es importante, y me gustaría recapitular un poco lo de los factores, porque creo que también hay algunos puntos. Tú mencionaste la genética, eso no lo podemos evitar, pero de alguna forma... Un sello de familia. Exacto, es un sello de familia, pero fíjate que está bien, porque puede ser una advertencia, en el sentido, se dice mucho también en cáncer, en diabetes, y todo, que hay familias que, bueno, ya se ve que genéticamente tienen la predisposición para adquirir esa enfermedad. Entonces, si ya lo sabemos, pues entonces hay que ponernos a evitar todo lo que nos pueda llevar a eso. Y si no lo sabemos tampoco, de que no sabemos cómo evitarlo, para eso es esta campaña, doctor, para que realmente haya como en el caso que lo serás tú, pues serás una guía hacia mucha gente. Otro factor que a mí se me hace muy interesante, y alguna vez ya lo habíamos platicado, es el estilo de vida de familia. A veces la dinámica familiar, tú lo comentaste, madre, padre, que por cierto son porcentajes muy interesantes cuando es la madre o es el padre o los dos, pero normalmente la dinámica familiar afecta, porque si alguien tiene la voluntad, la dinámica familiar es el que les va a romper esa voluntad, los regresa otra vez a su base de decir, no, espérate, ¿a dónde vas? ¿No? Bien, mira, vivimos en una sociedad de hábitos obesogénicos.
Así es. Donde la pareja, la familia y la sociedad tiene todo para formar gordos, para formar obesos y para formar enfermos. Así es. Y aquí la cuestión es que mientras no formemos conciencia que, por ejemplo, hay algo que se llama programación metabólica temprana. ¿Qué significa? Que un niño en edad escolar de 6 a 12 años, si tiene sobrepeso, cuando sea adolescente va a tener obesidad grado 1, pero cuando sea adulto va a tener obesidad grado 2 o 3 y en consecuencia va a ser un adulto enfermo. O sea, ahí se puede hacer una proyección del individuo, ¿no? Así es, por lo que comentamos que los hábitos alimenticios se aprenden en la infancia. Claro, ahí y se afianzan en la adolescencia. Ok. Y los aplicamos ya en la adultez y fue lo que aprendimos. A lo mejor sí modificamos en la adultez ciertos hábitos, pero en base a nuestras consecuencias de salud. Exacto. Entonces, como vivimos en una sociedad de hábitos obesogénicos, el cambio no es externo. No vas a cambiar nada de afuera. Las pizzerías no van a cerrar porque te pongas a dieta, ni las tortillerías, sino el cambio es interno. Claro. Y yo le comento al paciente en relación a la motivación que cuando inicias con un plan alimenticio de reducción de peso, hay diferencia entre un proceso y un suceso. Un suceso es cuando actúas por impulso. Cuando quieres bajar una talla, cuando quieres entrar al vestido, quieres irte de vacaciones, pero una vez que logras tu meta, llegas nuevamente al patrón de conducta alimentario que tenías. Hay un retorno. Y vas a recuperar el 100% del peso perdido. Y la historia general de la obesidad señala que paciente que abandona el tratamiento va a recuperar el 100% del peso y va a seguir subiendo de peso. Wow. Y a veces el paciente, precisamente por eso no se quiere poner a dieta, porque dice, ya, voy a perder 10 kilos, pero voy a recuperar 15. No, la historia natural de la enfermedad te dice que tú vas a seguir subiendo con dieta o sin dieta, pero aquí la cuestión es que mientras tú establezcas un nuevo hábito alimenticio, en consecuencia vas a tener una vida saludable y en consecuencia vas a tener una mejor expectativa de vida. Y hablando de la expectativa de vida, si tienes sobrepeso, disminuye la expectativa de vida 5 años. Si tienes obesidad, disminuye tu expectativa de vida 10 años, pero si tienes síndrome metabólico, que es obesidad más hipertensión, diabetes, etcétera, hay estudios que nos señalan que hasta 15 años de expectativa de vida menos por tener síndrome metabólico. Wow, está padrísimo lo que estás comentando. Os digo, la verdad es que son indicativos. Bueno, estamos viendo este objetivo que es cambiar vidas. Y platícanos, doctor, porque creo que son pacientes tuyos, ¿no? Bien, de hecho ella es una gran amiga, es una psicóloga, Alma. Alma fue precisamente para recibir tratamiento de manera integral. Y lo estamos tratando, yo en la asesoría médica y nutricional, y una amiga Angélica la está tratando desde el punto de vista psicológico, y ella obtuvo, pues, lo que señala ahí un cambio de vida. No solamente la pérdida de peso, sino le cambias la vida al paciente. Le cambia la expectativa, o sea, la expectativa mejoró. Si tú ves, inclusive se ve hasta más joven, ¿no? Sí, claro. Se ve más joven, se quitó como 15 años, justo lo que estamos comentando. Así, ¿no? Es. Sí, lo que estamos comentando, cambio, ves, ¿no? De repente jóvenes de 18 años ya con hipertensión, con colesterol, con triglicéridos, deteriorados. Inclusive se ven como de 30 años. Así es, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, lo que pesa la enfermedad, lo que pesa la obesidad. Y ahí está una muestra de la expectativa de vida de cómo se está reduciendo, ¿no? Sí. Por ese deterioro. Entonces, todo mejora bajando de peso, todo mejora bajando de peso. Ella es Angélica, Angélica es la psicóloga con la que trabajamos de manera integral. Y ella aplicó, ahora sí que es ejemplo de lo que ella hizo, y ella da el testimonio a sus pacientes que sí se puede. Claro, sí se puede siempre y cuando quieras, ¿no? Comentábamos que es un proceso, y un proceso precisamente es un cambio de estilo de vida. Correcto. No es un suceso de tal vez de fin de semana, a lo mejor de un mes. No, tienes que cambiar tu estilo de vida. Y el estilo de vida es no solamente la nutrición, sino también la actividad física, y los hábitos de sueño también son importantes. Ese es otro punto que iba yo ahorita a comentar, pero entre paréntesis lo de suceso y proceso me gusta, porque en cierta manera va muy ligado a lo que veníamos comentando, que antes era por imagen, porque tenían una boda, porque tenían vacaciones, porque por un suceso tal cual, ¿no? Sí. Y en realidad creo yo que nosotros nos vamos a enfocar en esta campaña, doctor, creo que estamos en ese canal, de que vamos a ir más bien al proceso, ¿no? Así más es. bien. Entonces eso va a tener que ser paulatinamente, muy controlado y muy consensuado para que
para que haya avances. Y entre los factores, pues justamente hablábamos también el sedentarismo o la inactividad, que a veces es un círculo vicioso, porque la persona cada vez, digamos, como dicen comúnmente, se bofea, ¿no? No quiere hacer ejercicio, está con ese grado de obesidad, con mayor peso, le duele la rodilla, la espalda, los pies, y entonces es un círculo vicioso porque menos quiere hacer actividad porque le cuesta muchísimo trabajo. Este factor de la inactividad y que más bien lo queremos llevar a que tengan movimiento, creo que también es un punto que a desarrollar, ¿no? De hecho, México es un país sedentario, de hecho lo señala la ENSANUD, de Medio Camino, señala que al menos el 58% de los mexicanos adultos no tienen nada de actividad física por día. Nada, pero nada. Nada, híjole. Ni siquiera 10, 20, 30 minutos. Y aquí la cuestión en relación a la actividad física es que la actividad física debe tener características. Una, debe de ser adecuado. A un paciente con sobrepeso y obesidad no lo puedes poner a trotar o lo vas a mandar al CrossFit porque lo vas a lesionar. Sí, claro, por supuesto. Entonces, primero, adecuado. Segundo, debe de ser gradual. Iniciar a lo mejor con un proceso de reacondicionamiento físico, poco a poco, 20 minutos, luego 25, 30, 35, hasta que se fomente el hábito. En forma paulatina. Y finalmente tiene que ser consecutivo, es decir, la frecuencia también es importante. Es más importante o tiene mejor impacto que haga 15 minutos o 20 minutos diarios, 7 días a la semana, mínimo 5, a que haga 1 hora el fin de semana. Que se vaya a la vía recreativa y haga 1 hora de bicicleta y todo. No hay tanto impacto como eso si está, hace eso está bien, 15 minutos diarios o 20, pero 5 a 7 días a la semana. Que haya consistencia, porque los típicos de que nada más juegan fútbol los sábados o los domingos, ¿no? Y el resto de la semana, cero. Vamos al corte y vamos a seguir desmenuzando los diferentes factores que de alguna forma lo tenemos previsto. Poco a poco vamos a ir a través de estos programas haciéndoles las noticias o poniendo al tanto de qué otros profesionales ya se están integrando para de forma integral abordar sobrepeso y obesidad. Vamos al corte. Soy el doctor Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aarón Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Estamos de regreso. Recuerden que tenemos 10 consultas gratuitas con el doctor Oscar Martínez, médico especialista en nutrición clínica, que va a hacer su valoración aquí en Guadalajara, donde de cierta forma van a poder ustedes saber en qué punto están, si están sobrepeso, camino a un grado ya de obesidad peligrosa, en fin. Entonces tenemos esas 10 consultas gratuitas. Llamen en este momento y bueno, pues anótense para que el doctor empecemos ahora sí, le dé el banderazo de salida a nuestra campaña contra el sobrepeso y obesidad, que iniciamos justamente hoy, y esa es la buena noticia que les tenemos por acá. Y desmenuzando lo que son los factores que la enfermedad de la obesidad es multifactorial. Bueno, tenemos otro también que nos estamos comentando ahorita que me interesa mucho, y son los factores médicos, o sea, toda la parte médica de una persona que puede tener. Principalmente, bueno, se ha hablado, por ejemplo, antidepresivos, medicamentos que pueden inclusive incrementar el peso, que eso también es importante saberlo, ¿no? De qué está tomando o si se puede suplir con algo más natural, qué sé yo.
Pero lo interesante del asunto es el estrés, doctor. O sea, hablamos que ahorita el estrés se está incrementando muchísimo más por las presiones económicas, en fin, simplemente el punto económico. Hay personas que dicen, no, es que no me puedo poner de dieta o bajar de peso porque es muy caro, ¿no? Entonces, es más estrés. Entonces, esos círculos viciosos, ¿cómo los vamos a ir rompiendo, doctor? Bien, cuando señala el paciente eso de caro, hay diferencia entre caro y costoso. Por supuesto. No, es más costoso una enfermedad crónica que te va a llevar probablemente a la incapacidad y discapacidad, y a veces el costo-beneficio realmente no lo vemos, ¿no? Pero sí, si bien, como tú comentabas, hay causas importantes y una de ellas es el estrés. El estrés genera cortisol, ¿sí? Y el cortisol lo que te va a provocar es estados de ansiedad. Y la ansiedad te va a provocar compulsión. Y la compulsión regularmente, ¿qué sucede? Que el paciente tiende más hacia los alimentos que son saturados en energía, carbohidratos, específicamente harinas, almidones y azúcares. ¿Por qué? Porque al consumir carbohidratos elevas el azúcar, te da sensación de placer, satisfacción, eleva la dopamina y en consecuencia estamos dopados con harinas. Correcto. Y eso te da sensación de satisfacción y el paciente lo hace de manera inconsciente. El paciente lo come de manera inconsciente porque le provoca cierta sensación de placer. Pero no sabe, o a lo mejor sí lo sabe, que sí va a subir de peso, pero quiere seguir sintiendo esa sensación de placer momentáneo que le da un panecito, a lo mejor un postrecito. Un postrecito, ¿no? Sí, claro. Y aquí la cuestión importante es que hay diferencia entre el hambre, el deseo de comer y el antojo. Exacto. Y a veces el paciente confunde lo que es el antojo con el hambre. El hambre es una necesidad fisiológica, pero inespecífica. Con hambre te comerías lo que fuera. Si estás en una isla y hay coco y plátano, comes coco y plátano porque es lo único que hay, ¿no? El deseo de comer es de origen psicológico, pero específico. Saliendo de acá del programa nos vamos a las tortas ahogadas, es decir, lo planificaste. Cierto. La comida entra primero como un pensamiento y del pensamiento se va a la boca. Entonces el deseo de comer. Y el tercero es el antojo. El antojo es de origen psicológico y súper específico, porque tiene que ver con harinas, almidones, azúcares, porque nos da sensación de placer o satisfacción y en consecuencia nos minimiza un poquito el estrés. Pero si seguimos estresados se forma un círculo vicioso. Claro. Me estreso, ansiedad, compulsión y en consecuencia como, probablemente después de comer tenga culpa. Sí, que se convierte ya no en obesidad o en sobrepeso, sino se convierte en un trastorno por atracón o comedor compulsivo. Sí, y luego viene y esa parte de frustración, de desequilibrio emocional, porque ese sentimiento de culpa pues te lleva a otra cosa, es decir, chin, otra vez, ¿no? Ya volví y se forma círculo vicioso, ansiedad, compulsión, depresión. Que yo creo que nos vamos a enfrentar en esta campaña contra el sobrepeso y la obesidad en un gran círculo vicioso que vamos a tener que romper. Y a la vez en pequeños círculos viciosos que seguramente ya lo estamos ahorita identificando. Entonces, pues creo que por lo mismo también al ser multifactorial vamos a necesitar que sea también multidisciplinario. Hago la invitación a que médicos, psicólogos, nutriólogos se integren también a este gran proyecto. Bien, doctor, pues para que ya casi en la recta final del programa, que se ha ido rapidísimo, bueno, aquí en ese sentido, lo que tú decías del suceso, yo creo que lo de la imagen es importante. Hay personas que, yo creo que es lo que permanece. Si alguien pretende en este momento, ahorita, por el mes, ponerse a dieta, es porque seguramente ya está pensando en diciembre para poder estrenar y andar súper elegante. O bien si tiene, como decías, una boda o algo, ¿no? Entonces, para empezar, digámonos, abocándonos al proceso, ¿cómo podemos empezar a nivel multitudinario, a nivel masivo, como lo tenemos a través del programa? ¿Cuál sería el primer consejo que le podemos dar? Decir, ok, hoy empezamos con la campaña. ¿Cuál es tu primera recomendación? Primera recomendación, asumir un diagnóstico. Por ejemplo, puede ser autodiagnóstico. Yo sé que tengo sobrepeso, sé que tengo obesidad. La ropa no miente. Hoy día sé que la obesidad es una enfermedad, entonces en consecuencia soy un paciente enfermo de obesidad. Correcto. ¿No? Primero, si lo asumes. Si lo asumes de alguna manera es más fácil porque el paciente llega solo. Y es diferente cuando el paciente llega solo a cuando va acarreado, que lo llevan. Okay. Si lo llevan y de repente el paciente no tiene la voluntad y en consecuencia va a ser un poco difícil el tratamiento. Entonces, primero asumir el tratamiento. Segundo, el tratamiento debe de ser de tipo personalizado. Así es. La dieta, por decirlo así, más que eso, es una asesoría nutricional, es como un traje a la medida.
Hay que tomar medidas, hay que mandar a hacer estudios de laboratorio para parámetros, hay que ver si el paciente no tiene una causa secundaria. Ejemplo, hay causas primarias, que es malos hábitos, sedentarismo, pero hay causas secundarias que serían causas metabólicas. Hay que ver si el paciente no tiene resistencia a la insulina, si no tiene hipotiroidismo. Una vez que ya tenemos el diagnóstico del paciente, si es causa primaria o secundaria, ya el tratamiento es específico. Desde el punto de vista como asesoría médica, asesoría nutricional, y si el paciente le falta motivación, si el paciente de repente ante cualquier tentación se va, entonces en la cuestión de la motivación solamente hay dos caminos: el camino de la resistencia o el camino de la rendición. Y regularmente el paciente 70-80% se rinde, pero no se resiste. Entonces hay que enseñarle al paciente a que se resista. ¿De qué manera? Pues modificando pensamientos permisivos, porque el pensamiento permisivo se convierte en un saboteador. Exacto, sí, es famoso sabotaje y autosabotaje. Así también es. A veces, ¿no? Ok, quiero nada más, antes de que vayamos a terminar el programa, algo interesante, y es que la bariatría es la rama de la medicina que se ocupa de las causas, prevención y tratamiento integral de la obesidad. Las estrategias no se concentran nada más en controlar las calorías, sino que un bariatra lo que va a buscar, al ser médico, es buscar e investigar y analizar por qué esa persona está subiendo de peso. Y esta es la mejor forma de que el médico bariatra va a acelerar el metabolismo y lo va a adaptar para que obviamente se tenga un resultado positivo. Hay algo también que es importante dividir. Una cosa es el médico bariatra clínico, como aquí el doctor Oscar Martínez, pero también puede ser un paso para derivarlo a un cirujano bariatra, que eso ya es otra etapa. Entonces, antes de llegar a una cirugía bariátrica, de cierta manera lo que debe ser es pasar por un médico bariatra clínico, por controlar su peso, controlar sus emociones a través de un tratamiento y abordaje psicológico, psicoterapéutico, y entonces sí, que el cirujano diga cuándo, si ese es el caso, operar, o inclusive pues tú puedes recomendar sí o no que una persona tenga una cirugía bariátrica. De hecho, hay criterios diagnósticos muy específicos para la cirugía bariátrica, y en este caso son pacientes que tengan índice de masa corporal arriba de 40 o índice de masa corporal arriba de 35, pero con comorbilidades. Y de difícil tratamiento, que ya ha pasado por 10, 15 nutriólogos y que no le ha funcionado ningún plan alimenticio, entonces ahí sería como candidato para eso. Claro. Entonces aquí en este sentido también es optimizar recursos del paciente, y por lo mismo la idea es que vayan directamente ya con una directriz. Entonces, bueno, hacer el autoanálisis, animarse, y entonces si uno mismo se convence y dice uno sí, acudir realmente a un especialista, que es un especialista en nutrición clínica, y de ahí empezar a seguir las directrices a través de la voluntad. Esa es la segunda, digamos, recomendación. Sí, de hecho, a todo paciente que llega conmigo yo le regalo una valoración. La valoración es gratuita. La valoración es gratuita. ¿En el qué sentido? El paciente llega, lo peso, lo mido, le digo cuáles son los antecedentes o factores en base a una historia clínica, le mando a hacer estudios de laboratorio, le doy un diagnóstico. Si ya el paciente decide ingresar, adelante, y si no, ya se queda con el diagnóstico. Ya sabe que tiene ciertos kilos, que tiene ciertos factores y qué es lo que puede suceder. Está bien. Entonces, hasta con eso, ¿no? Yo le regalo la valoración. Ya lo dejas ahí y ya que tome su determinación, ¿no? Totalmente gratuito. Ya el compromiso es entre el paciente, y también, desde luego, también el compromiso es mío, ¿no? Claro. Y darle certidumbre de cuál va a ser el proceso en este caso. Así es, pero sí, al paciente hay que decirle la verdad, no hay que hacer promesas, porque a veces prometen, ¿no? Hay lugares que te prometen bajar 10 kilos en una semana, o en 10 días, o en un mes, X número de kilos. Y aquí la cuestión es que cuando le pones expectativas al paciente, la expectativa te la va a dar tu propio metabolismo. A veces el paciente me pregunta, ¿cuántos kilos voy a bajar en una semana? Los que nos dé tu cuerpo. Claro. Sí, porque, eso está bien, fíjate, porque el mismo plan alimenticio funciona diferente para cada persona. Claro. ¿Por qué? Porque la misma comida, porque en la misma familia a uno les engorda y a otros les mantiene y a otros les baja de peso. Ahí está el punto. El impacto metabólico es lo más importante. Porque luego viene hasta inclusive el decir, pero ¿cómo es posible que este cuate está flaco y come mucho más que yo, no? Metabolismo. Es metabolismo, ¿no? Entonces yo creo que es ahí. Pero entonces si de alguna forma, por edad o por X situación,
por ejemplo, y me incluyo, nos cuesta trabajo bajar de peso, a lo mejor nos falta algo, a lo mejor nos falta más la activación física, o nos falta bajar el estrés, o poquito de cada cosa, ¿no? Pero el punto es decir, bueno, lo voy a identificar y voy a obtener la voluntad para hacerlo, ¿no? Creo que también eso es importante, que no sea impositivo, porque en algún momento que también estuvimos haciendo esto, de repente no hablaba la persona, hablaba la mamá o el esposo o la esposa. Hablo porque quiero que mi esposo baje de peso, ¿no? Y a veces, o sea, no va por ahí. Y mucho menos obligar a alguien a que se ponga a un programa nutricional. Creo que todo ese tipo de situaciones son dinámicas que, pues, mucho que hacer, doctor, pero... Sí, se tienen que personalizar. Personalizar, ¿no? Sí. Perfecto, doctor. Un último comentario, una última recomendación. Ya dijiste una, dos, una más. Bien, pues la recomendación más importante es esa de que la obesidad, sí, o el sobrepeso son enfermedades totalmente prevenibles, totalmente curables. Y si te llegó este mensaje no es casualidad, acude, si no es conmigo, con cualquier médico especialista o a lo mejor con un nutriólogo que te haga una valoración. Y es importante que tengas esa valoración porque hoy día puedes estar sembrando salud o enfermedad. Eso yo creo que es bien importante. Y además, fíjate que decías algo, gusto o susto. Nosotros en muchos programas hemos comentado, y no me dejarán mentir, que hemos dicho, bueno, la obesidad y lleva esto, hipertensión, infartos cerebrales, infarto del corazón, enfermedad renal, cáncer, en fin, cualquier cantidad de enfermedades. Pero esa sería la parte del susto, ¿no? Creo que lo más importante y a lo que estaremos apostando es que sea por el gusto de bajar, porque realmente hay una conciencia de que va a ser un gran beneficio, de que si queremos llegar a viejos con un buen estado de salud, completos, con una calidad de vida plena, pues yo creo que es ahí donde podemos nosotros ofrecer ese punto de decir, ¿cómo te quieres ver en 10 años, no? Si tienes, tú ahorita dijiste porcentajes pues muy graves, o sea, decir, bueno, si tienes esas circunstancias, a lo mejor tu calidad de vida dentro de 10 años ni de chiste va a ser la que tienes ahorita. Entonces, ¿por qué ir al abismo? ¿Por qué no modificar esto, ¿no? Y ahí viene la parte psiconutricional, que se me hace interesante que rápidamente nos comentes cuál es el abordaje o cómo poder romper ese tipo de situaciones, porque hay personas que, por ejemplo, nos llaman y nos dicen, yo quiero bajar de peso, pero fíjese que traigo este problema, mi esposo me pega, bla, bla, mil problemas emocionales. Entonces realmente hemos pensado, sí, bueno, es que lo primero que se tiene que hacer es el abordaje psicológico, ¿no? Y así ya es. Después, entonces pensar en bajar de peso. ¿Tu experiencia qué te dice? Si hay ese atorón emocional por cuestiones del pasado, por X, ¿baja de peso la persona o realmente hasta que no rompe con esa situación? Mira, tocar el aspecto psicológico es siempre un punto delicado. ¿Por qué? Porque toca las cuestiones de las emociones. Muchos pacientes utilizan la obesidad como, ya comentábamos, la comida como un método para lidiar, sí, claro, pero la obesidad hueco, la utilizan como una botarga. Como es esto, me veo más grande, en consecuencia soy más fuerte y me veo probablemente más grande, más agresivo para que no te me acerques porque te voy a pegar, ¿no? Y en ocasiones también lo utiliza como un método de manera inconsciente. Todo esto es de manera inconsciente y precisamente en la psicología o en el abordaje psicológico es que ir a la causa. Lo utiliza como un mecanismo de repulsión. No te me acerques porque probablemente ese paciente de niño haya sido abandonado, haya sido tocado, inclusive hasta violado. Wow, entonces, sí, ¿no? Esas son 1000 cosas que pueden Entonces estar. Son muchas cosas que se tienen que ver en el paciente, por eso es que el tratamiento es totalmente individualizado. Claro. Hay que ver las causas para llegar a la consecuencia. Perfecto, excelente. Bueno, pues reiterándoles que hoy empezamos nuestra campaña contra el sobrepeso y obesidad, del cual el doctor Oscar Martínez es el coordinador general. Nuestra idea, insisto, es implementarla en cada estado de la República. Y también les comento que es un programa nutricional integral. Este programa nutricional integral ha sido diseñado y está siendo reforzado o digamos, enriquecido por cada especialista que le interesa o que esté preparado o que tenga alguna experiencia para poder participar en este gran proyecto. En nuestros programas de televisión de Acontecer Médico vamos a estar orientándolos a través del doctor Oscar. Probablemente tendremos invitados también de varias áreas también, de psicología, nutricional, activación física, en fin. Entonces, a través de nuestro programa per se van ustedes a tener mucha información, pero que esa información ya fue verificada y está tal cual, no nomás con el abordaje actual, sino que además está respaldado en evidencia médica, que creo que esto es lo más importante. Por el otro lado también, la intención es empoderarnos.
todos tenemos que aprender, tenemos que conocer los alimentos, qué tipo de alimentos son, cuál tiene proteína, cuál tiene más carbohidrato, cuál tiene fibra, cuál no debemos, cuál sí debemos, porque eso es parte de lo que nos va a dar el empoderamiento a que uno mismo sepa, esto no lo voy a comer. Es como si tuviéramos, doctor, una alergia a un alimento, ¿no? Si sé que me causa alergia y me causa ronchas, yo no lo voy a comer. Creo que en el caso de la obesidad vamos a poder hacer algo similar, ¿no? O sea, tú necesitas proteína, ¿no? Porque estás perdiendo músculo, por lo que sea, ok. ¿Qué comes? No comes proteína. Bueno, ahora, ¿cuál es? Esta es la lista de alimentos que tú principalmente no los debes dejar, ¿no? Entonces, creo que ese balance se tiene que hacer una historia alimentaria. Así es, por supuesto. Bien, pues entonces, así estaremos y esperemos poder motivarnos y motivar a todo México para que pronto veamos resultados y empecemos a tener casos de éxito, testimoniales, y que bueno, aquí estaremos listos el doctor Óscar Martínez y su servidor, Ricardo Urzúa, como siempre, aquí en nuestro programa Acontecer Médico. Muchísimas gracias y pues a todo México, invitadísimo a esta campaña. Muy buenas tardes.